Mi nombre es Santiago y fui monaguillo en el pueblo de Armero. No sé si alguien escuchará estas palabras, pero es algo que necesito contar. Nadie sabe la verdad de lo que ocurrió aquí, ni siquiera aquellos que lograron salir con vida. Esta no es solo la historia de una tragedia ni de una inundación. Es la historia de una maldición. La maldición de un hombre justo, el padre Pedro María, quien fue torturado y asesinado por su propia bondad, por enfrentarse a los poderosos de Armero. Y en sus últimos momentos lanzó una maldición tan terrible que nadie escapó de ella. Nadie, salvo aquellas que en vida lo ayudaron. El padre Pedro María llegó a Armero con el corazón lleno de fe, queriendo ayudar a todos. Su bondad era tanta que él mismo se dedicaba a atender a los pobres, a visitar a los olvidados y a dar ayuda a quien lo necesitara, sin importarle de dónde venían o a quién pertenecieran. Pero en aquellos años, Armero estaba dividido políticamente y el padre Pedro María pertenecía a un partido que muchos detestaban en el pueblo. Fue eso lo que lo condenó, su única culpa: defender la paz y la justicia. No sabíamos hasta qué punto eso despertaría el odio en algunos. La noticia de su postura política y de su oposición al partido dominante se expandió rápidamente. Un grupo de hombres armados fue a buscarlo. Yo estaba en la iglesia, terminando de ordenar las velas, cuando escuché sus pasos acercándose a la entrada. Rápidamente me escondí detrás del altar, temblando de miedo. Los hombres entraron con fuerza, y uno de ellos, con una voz fría, gritó el nombre del padre, exigiendo que saliera. El padre Pedro María se presentó con calma, sin miedo en sus ojos. Se enfrentó a ellos, erguido, mirándolos sin odio, solo con una resignación triste. Pero los hombres no buscaban respuestas ni disculpas. Uno de ellos, sin dudarlo, levantó un machete y con un golpe violento cortó la cabeza. La sangre manchó los escalones del altar y vi al padre tambalearse, pero aún de pie, sus labios moviéndose en silencio, orando. Sin darle tiempo a reaccionar, uno a uno comenzaron a descargar el machete sobre él. Su brazo izquierdo cayó primero, luego el derecho. Cada corte profundo iba arrancando pedazos de carne y hueso, mientras él resistía en silencio hasta que, al final, su pecho fue abierto por un último golpe. Pero no estaba muerto. Agonizante y desangrándose, el padre Pedro María fue arrastrado fuera de la iglesia, mientras los hombres lo arrastraban por las calles del pueblo, su cuerpo dejando un rastro oscuro y espeso sobre las piedras. En cada esquina lo mostraban como si fuera una advertencia, un ejemplo de lo que le ocurriría a aquellos que osaran oponerse. Los hombres reían y escupían sobre él, celebrando su sufrimiento. Pero en su rostro no había odio, solo una tristeza infinita. La sangre formaba un río que manchaba las calles de Armero. Lo arrastraron hasta el centro del pueblo, dejando que todos vieran cómo el padre Pedro María moría lentamente. La gente se asomaba, horrorizada, pero nadie se atrevía a intervenir. Con sus últimas fuerzas, el padre levantó un poco la cabeza y con un susurro que apenas pude escuchar desde la distancia, lanzó sus últimas palabras. No quedará piedra sobre piedra en Armero. Fue en ese momento cuando murió, y los hombres lo dejaron tirado en la calle, abandonado como si fuera un trapo viejo, como si no hubiera sido un hombre, como si no hubiera sido su guía, su protector. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse. Nadie, excepto ellas. Esa noche,
las prostitutas del barrio bajo, las mujeres que todos despreciaban, las mismas que el padre Pedro había ayudado en secreto, fueron las únicas que se acercaron a su cuerpo. No tenían miedo. Con lágrimas en los ojos, levantaron el cuerpo del padre Pedro y lo llevaron en silencio. Lo limpiaron, lo envolvieron en mantas y, en una pequeña ceremonia, le dieron el descanso digno que ningún otro en el pueblo se atrevió a darle. Días después, el pueblo comenzó a notar que algo extraño pasaba. Primero fueron los animales. Los perros ladraban sin cesar, mirando a la nada, como si vieran algo invisible. Luego, el río comenzó a rugir. Su corriente se hacía cada vez más violenta, como si algo, desde el fondo del agua, quisiera salir, algo furioso y dispuesto a arrasar con todo. Las nubes negras cubrían el cielo día y noche, y la gente no podía ignorar el escalofrío que sentía en la piel. Los ancianos decían que era una señal, que algo oscuro estaba por suceder, pero nadie podía saber hasta qué punto estaban en lo cierto. Y entonces ocurrió. Agua y lodo descendió desde las montañas. Era como si la misma tierra se hubiera levantado en furia. El agua arrastraba casas, árboles, personas, todo a su paso. Nadie podía escapar. Las calles, aquellas mismas por donde el padre había sido arrastrado, estaban ahora sumergidas, y el pueblo entero se ahogaba en el mismo río de sangre y tierra que él había predicho. Desde lo alto de una colina pude ver cómo Armero era devorado. El lodo engullía las casas una tras otra y el agua parecía tener vida, moviéndose como si buscara cumplir la maldición del padre Pedro. Solo quedaba un rincón intacto, el barrio de las mujeres, el mismo lugar donde las prostitutas habían dado descanso al cuerpo del padre. Allí, ni el agua ni el lodo se atrevieron a entrar. Ellas se salvaron, cada una de ellas, mientras el resto del pueblo desaparecía bajo las aguas. Cuando el agua finalmente se retiró, Armero no existía más. Lo que quedó fue solo un terreno de desolación, cubierto de lodo, como si el mismo tiempo hubiera borrado su existencia. Los pocos que logramos salir con vida sabíamos que esto no fue un simple desastre natural. Era la maldición del padre Pedro, su última justicia sobre aquellos que le negaron compasión, sobre aquellos que se habían reído mientras moría. Ahora, después de tantos años, el pueblo de Armero sigue vacío, un testimonio de la furia de un hombre justo que fue llevado al límite. Aquel que le mostró misericordia fue protegido, pero los demás, todos los que participaron en su tortura, los que se burlaron de él y sus palabras, perecieron en la furia de las aguas. Desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron.